Acto procesal y nulidades. Es un acto jurídico realizado por el tribunal o alguna de las partes en el ámbito de un proceso con la intención de causar efectos jurídicos en el mismo. En otras palabras, son aquellos que tienen por efecto inmediato la constitución, el desenvolvimiento o la conclusión del proceso. Clasificación de los actos procesales. Clasificación subjetiva. En atención a los sujetos intervienen en la producción y recepción del acto. Estos se dividen en actos procesales de las partes. Son aquellos actos jurídicos constituidos por las conductas realizadas voluntariamente por el demandante y por el demandado en un proceso, incluyendo también en los terceros que eventualmente adoptan la posición de parte para la postulación, demostración y defensa de sus respectivas pretensiones judiciales. Actos procesales judiciales y jurisdiccionales. Son aquellos actos jurídicos cumplidos por el juez o por las personas que conforman la voluntad del órgano jurisdiccional, juez, secretario y alguacil, en virtud de la misión que cumplen en el desarrollo de los procesos por mandato de la ley. Actos procesales de los terceros y auxiliares de justicia. Se tratan de un conjunto de actos jurídicos realizados por terceros ajenos a la relación procesal y de los sujetos que fungen como auxiliares en función jurisdiccional. Es un poder que debe ejercer en función a la potestad pública. Los actos de decisión, los actos de comunicación, los actos de documentación. Clasificación funcional. En atención a los efectos de tales actos, surten el proceso, es decir, a su función en el proceso. Estos se dividen en actos de iniciación procesal. Abreviado. Es un mecanismo que agiliza los procesos penales de enjuiciamiento. Tiene como objetivo concluir de forma anticipada un determinado procedimiento. Esto es, se busca terminar el proceso judicial antes de alcanzar la etapa oral, tomado el juez de control del mismo para dictaminar la sentencia. Decisiones y notificaciones. Una notificación es un acto mediante el cual, con las formalidades legales preestablecidas, se hace saber a una resolución judicial o administrativa a la persona a la que se le reconoce como interesada en su conocimiento o se le requiere que cumpla para un acto procesal, mientras que la decisión se refiere a una interpretación realizada por un órgano jurídico con la intención de realizar el derecho correcto, es decir, la justicia de la situación. Citación de la víctima, expertos, intérpretes y testigos. En base a las atribuciones otorgadas al Ministerio Público, este organismo, desde el inicio de la investigación, puede realizar citación de las partes o cualquier persona que considere pueda aportar datos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados. En relación a la citación de las víctimas y otros, el artículo 185 establece que el tribunal deberá librar la boleta de citación a las personas, víctimas, expertos, intérpretes y testigos el mismo día que acuerde la fecha en que se realizará el acto para el cual se requiere la comparecencia del citado. Deberán ser citados por medio del alguacil del tribunal o, en su defecto, por el auxilio de los órganos de investigación penal, siempre mediante boleta de citación. En caso de urgencia, podrán ser citados verbalmente por teléfono, por correo electrónico, fax, telegrama o cualquier otro medio de comunicación interpersonal, lo cual será constar las personas que se refiere este artículo podrán comparecer espontáneamente. Si el testigo reside en un lugar lejano o a la sede del tribunal y no dispone de medios económicos para trasladarse, se dispondrá lo necesario para asegurar su comparecencia. Militares activos y funcionarios. En cuanto a la citación de militares en servicio activo y funcionarios o funcionarios de la policía, deberán ser citados o citadas por conducto de su superior jerárquico respectivo.
quien garantizará que con la prontitud se efectúe y enviará constancia al tribunal, sin perjuicio de la citación personal y salvo disposición especial de la ley. Igualmente podrán ser citados o citadas verbalmente, por teléfono, por correo electrónico, fax, telegrama o cualquier otro medio de comunicación interpersonal. Delitos menos graves. Son aquellos delitos cuyas penas se clasifican como menos graves. El Código Orgánico Procesal Penal venezolano establece considerada como delitos menos graves a aquellos delitos de acción pública previstos en la ley, cuyas penas en su límite máximo no excedan de 8 años de privación de libertad. Entre los delitos considerados menos graves se encuentran principalmente la estafa, el hurto, el robo y las lesiones personales. Principio de oportunidad y acuerdos probatorios. El principio de oportunidad es la facultad que tiene el fiscal como titular de la acción penal para, bajo determinadas causales y condiciones establecidas expresamente por la ley, abstenerse de su ejercicio, suspenderla o interrumpirla. En cuanto a los acuerdos probatorios, son aquellos celebrados ante el Ministerio Público y el acusado sin oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. Fórmulas alternativas para la prosecución del proceso. La prosecución del proceso consiste en el reconocimiento que hace el imputado de los hechos que se le imputan a fin de que sea aplicada la pena correspondiente, de forma inmediata y rebajada, desde 1/3 a la mitad por sus reconocimientos. Son formas alternativas para la prosecución del proceso. Considerado el principio de oportunidad establecido en el artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal, acuerdos reparatorios, el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, suspensión condicional del proceso, establecido en el artículo 42, y admisión de los hechos, establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. Juicio oral y público. El juicio oral se trata de la fase sustancial del proceso penal, que consiste en una vista pública en la que se enjuicia un hecho no lícito, donde asisten partes del proceso que se acusan y las que son acusadas, para llevar a cabo las prácticas de la prueba y poder llevar efecto a sus alegaciones. En cuanto al juicio público, consiste en una actuación procesal ante un juez o tribunal en la que puede estar presente, además de las partes en el proceso, el público, haciéndose efectivo a través de ella el principio de publicidad del proceso, considerado una garantía de la protección de los derechos y libertades de quienes intervienen en el procedimiento, y en especial de las víctimas de los delitos. Procedimiento abreviado. Es un mecanismo que agiliza los procesos penales de enjuiciamiento. Tiene como objetivo concluir de forma anticipada un determinado procedimiento. Esto es, se busca terminar el proceso judicial antes de alcanzar la etapa oral, tomado el juez de control del mismo para dictaminar la sentencia. Procedimiento de admisión del hecho. El procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal mediante el cual el legislador estableció una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público. En tal sentido, la solicitud y el consentimiento del imputado asume la característica de una verdadera declaración de voluntad, tendente a conseguir determinados efectos procesales y sustanciales que refundan a su favor, sin renunciar a los propósitos y fines del proceso. El procedimiento por admisión de los hechos se encuentra consagrado en el Código Orgánico Procesal Penal, considerado como un mecanismo de autocomposición procesal en el cual el imputado, luego de admitida la acusación, se confiesa culpable del hecho o de los hechos que se le inculpan y solicita al juez de control o de juicio
según equivalga que proceda a aplicar de inmediato la pena correspondiente del delito.